¿Qué tal, amigos? Buenos días. Los saludamos como todos los domingos en Destino 2012. Esta mañana nos encontramos en la oficina del secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, el maestro Luis Maldonado Venegas. Maestro, buenos días. Muy buenos días, don Enrique. Es un gran privilegio encontrarnos en este espacio tan importante por su proyección y por que tú le has dado, le has impreso el profesionalismo de tu larga trayectoria periodística. Gracias. Bueno, el maestro Luis Maldonado me acaba de obsequiar, es el primer libro El primer ejemplar, sí. Que se llama Trilogía Magisterial. Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra Méndez. ¿Por qué los tres? Bueno, los tres corresponden a la etapa de formación de lo que es la escuela pública mexicana que hemos heredado los mexicanos de nuestro tiempo. Esta etapa, que fue la del México independiente, se desarrolló a lo largo del siglo XIX y se dio la curiosa circunstancia de que estas tres figuras, uno a otro, en una sucesión, fueran maestros y alumnos. Ignacio Ramírez lo fue de Altamirano y Altamirano de Justo Sierra. Con Ignacio Ramírez se defienden los principios fundamentales de lo que hoy es el artículo 3º constitucional, la vocación de nuestro sistema educativo nacional, fundado en los tres principios de la gratuidad, la obligatoriedad y la laicidad de la educación. Y él, en debates muy intensos, lo deja plasmado en el artículo correspondiente de la Constitución del 57. A su vez, él forma a Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano es el gran propulsor de las primeras escuelas de maestros, lo que ahora conocemos como las normales, se deben en buena parte a la visión de Altamirano y la constitución de lo que fue la secretaría, el nivel de educación secundaria. A su vez, Altamirano forma a el gran Justo Sierra, que le toca acompañar durante la etapa del porfirismo, incluso un poco antes, lo que fue la constitución de la Preparatoria Nacional a cargo de Gavino Barreda, y a él le toca conformar lo que es hoy en día el antecedente de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Así que los cimientos del sistema educativo que hoy tenemos se los debemos a esta trilogía magisterial. Veo una foto de José Vasconcelos. Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, Vasconcelos es el que crea la Secretaría de Educación Pública hace 90 años. Estamos precisamente este año conmemorando los 90 años de la Secretaría de Educación Pública Federal. El modelo original de la educación en nuestro país era un modelo totalmente descentralizado. En realidad, los ministros de instrucción pública que se desempeñaron en ese cargo en el siglo XIX únicamente impartían los servicios de educación en el Distrito Federal. En todos los estados eran responsables del desarrollo de la educación pública, y fue hasta la época de Vasconcelos en que se concibe un concepto nacional, de unidad nacional, a partir de los planes y programas de estudio que se empiezan a impulsar desde esa época, y esto implica pues que ya haya una institución a nivel nacional rectora de ese modelo educativo. Se lo debemos a José Vasconcelos. Por está ahí. Aquí hay una estatuilla. A ver, ¿qué es esa estatuilla? Bueno, es una pieza a la que le tengo un enorme aprecio. Esa pieza perteneció a don Justo Sierra, y hace algunos años una de las descendientes directas, por cierto, de Justo Sierra y de Altamirano, Catita Sierra, se le obsequió a Héctor Azar cuando fue designado secretario de Cultura en el Estado de Puebla, y se le obsequió con este mensaje. Esta estatuilla perteneció a mi abuelo Justo Sierra, quien era un apasionado de la cultura helénica, pero también era un hombre sumamente supersticioso. Y resulta que el día que adquirió esta pieza que se llama La Princesa de Urbino,
En la tarde le mandó a llamar el entonces presidente Porfirio Díaz y le informó que iba a ser diputado al Congreso de la Unión. Desde entonces, decía doña Catita, esta pieza lo acompañaba en todas sus oficinas, sus despachos oficiales, hasta el día de su muerte. Incluso ya esto ocurrió en Europa, y ella se la regala a Héctor Azar. Mis sobrinos, que son hijos del recordado Héctor Azar, me la obsequian a mí hace algunos meses, y bueno, desde luego que la tengo emblemáticamente como una pieza muy, muy apreciada aquí también en mi despacho de trabajo. ¿Cómo te sientes como secretario de Educación del Estado de Puebla? Te quiero decir que en un año, 9 meses que lleva el gobierno del doctor Rafael Moreno Valle, pues se han logrado cosas importantísimas. La celebración del 150 aniversario del 5 de mayo, ahí echaron el resto, no solamente por la celebración, sino por todo lo que se hizo en los fuertes donde fue la batalla. Se ha hecho una cosa muy digna, comparado con lo que había antes. Y ahí tuviste una buena participación. Bueno, yo estoy, y lo puedo decir sin ningún ambaje, en una de las etapas de mayor realización personal de mi vida. Uno que ha vivido, este año cumplo 37 años, en el servicio público, preponderantemente en la administración pública federal, con un paso en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Pero debo en primer término expresar que yo me siento muy pleno de los momentos que he vivido a lo largo de estos 37 años de carrera pública, pero que llega un momento en el desarrollo y en la madurez que uno tiene a lo largo de estos procesos, en donde el ansia ya no es por ser, sino por hacer. Y a mí Puebla me ha dado la oportunidad de emprender, junto evidentemente con un gran equipo de trabajo, con el respaldo que debo expresar ha sido sin límites del señor gobernador, una de las tareas en donde yo siento que hoy por hoy la sociedad en su conjunto debemos desplegar nuestros mayores y nuestros mejores esfuerzos, que es la educación. La educación ha tenido a lo largo del tiempo momentos esplendorosos en la historia de nuestro país. No podemos negar que hay grandes fortalezas de nuestro actual sistema educativo. Habría que decir que todos los días ocurre en nuestro país una gran hazaña silenciosa de muchos hombres, de muchos niños, de muchos jóvenes. Estamos hablando que están matriculados en el país prácticamente la tercera parte de la población. De eso quiero hablar contigo especialmente, del tema de la educación, si me permites unos mensajes.